Rusia y Ucrania están a punto de dejar de ser como las conocíamos y podrían incluso dejar de existir en mucho menos tiempo del que podríamos imaginarnos. El conflicto entre estas dos naciones ha escalado al punto de ocasionarles las mayores pérdidas de toda su historia contemporánea, haciendo que se vuelva cada vez más complicado que puedan recuperarse. Muchos tienen preguntas como: ¿qué tan grave es la situación en estos países? ¿Qué hace la población? ¿Y cuál será su destino? Todo esto y más veremos en este video. Una de las primeras cosas que hay que saber es que la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania hace más de 8 meses está llevando a la destrucción de ambos países. Decenas de miles de personas ya han muerto en el conflicto y más de 7,5 millones de ucranianos han abandonado su país como refugiados. Más de 1 millón de rusos también se han marchado como exiliados. En septiembre de 2021, Putin anunció la primera movilización bélica de hombres en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, convocando al menos a 300,000 hombres nacionales para ser reclutados y enviados a luchar a Ucrania. Después de que Putin dio ese anuncio, los precios de los vuelos para salir de Rusia subieron mucho. Esto se debió a que muchos hombres rusos querían abandonar el país, pero no había muchas formas de hacerlo, porque la mayoría de los países habían prohibido que los vuelos rusos entraran en su espacio aéreo y también habían dejado de operar sus propios vuelos a Rusia. La única forma que tenían los rusos de huir del país e ir a Europa en avión comercial era elegir entre dos opciones, por lo que los precios de los billetes aumentaron mucho hasta superar los 9.000 euros. Esto es más dinero del que gana la mayoría de los rusos en un año. La mayoría no podían pagar este elevado precio, pero también se hizo difícil escapar por tierra. A finales de septiembre de 2022, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia e incluso Finlandia habían cerrado sus fronteras con Rusia. El gobierno ruso tampoco deja ir a Europa a las personas con ciudadanía rusa, aunque tengan un visado válido. Esto significa que también es imposible para los rusos viajar por tierra a Europa a menos que quieran atravesar la zona de guerra activa en Ucrania. La única ruta terrestre posible hacia Europa para los rusos que aún huyen es a través de la estrecha franja de Noruega en el extremo noroeste del país. Noruega todavía no ha cerrado su pequeña frontera con Rusia, y la autopista que conduce a ella más allá de Murmansk sigue abierta por ahora. Pero para la mayoría de los rusos que huyen de las consecuencias de esta guerra, la ruta de Noruega está a miles de kilómetros de ellos en un difícil y costoso acceso. Al mismo tiempo, se calcula que el 70% de los ciudadanos rusos ni siquiera posee el pasaporte necesario para viajar al extranjero. Eso significa que la mayoría de los rusos que quieren salir del país solo pueden ir a Sudamérica o a los antiguos países soviéticos de Kazajistán, Kirguistán, Georgia y Armenia. Como miembros de la Unión Económica Euroasiática, los rusos pueden entrar a esos territorios sin visa o pasaporte. Como resultado, las imágenes tomadas por satélite el de septiembre demostraban una larga fila de vehículos rusos intentando cruzar la frontera con Georgia. Cada vez llegan más, pero no son los únicos lugares a los que huyen los rusos. Por ejemplo, 2 rusos que no querían ir al ejército consiguieron un barco y navegaron hasta América. Otras personas que no podían irse buscaron en Google cómo romperse los brazos o lastimarse en general. Para no tener que ir al ejército, sigues aquí a un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, más de 1,2 millones de rusos han huido del país, la mayoría jóvenes en edad militar. Esto es mucho más de la cantidad de personas que Putin dijo que iba a reclutar, a medida que más y más gente muere o se huye del país. La situación es más grave aún cuando se tiene en cuenta que las poblaciones de Rusia y Ucrania llevaban años disminuyendo, y la guerra está ocasionando todas estas pérdidas. Puede que dentro de 20 años no reconozcamos a ninguno de los dos países como lo hacemos hoy. Tal vez ni siquiera existan. Puede ser algo complicado de entender, pero ten en cuenta lo siguiente: ambos países tuvieron millones de pérdidas durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente hombres jóvenes. Casi 2/3 de ellos habrían muerto antes de cumplir los 23 años.
La muerte de tantos jóvenes que aún no habían tenido hijos provocó un efecto negativo en la demografía unos 20 años después, reflejando a las vidas perdidas durante ese conflicto. De hecho, estos ecos de la generación perdida de la Segunda Guerra Mundial siguen resonando en la sociedad rusa y ucraniana. Cada 20 o 25 años, estos tiempos de gran crisis demográfica han causado problemas a la población de ambos países en la Unión Soviética. Se derrumbó justo cuando empezaba el segundo eco de la generación que perdió la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó un colapso en los servicios y estructuras estatales de la era soviética, lo que condujo a un aumento del alcoholismo, el consumo de opiáceos, los suicidios y delincuencia. Y chida, esto asoló a las poblaciones tal de Ucrania como de Rusia durante años después y provocó que la esperanza de vida de cada una de ellas cayera en picado. La esperanza de vida de los hombres rusos y ucranianos hace unos años era 17 años menor que la de los hombres de Europa Occidental. Estaban casi al mismo nivel que los hombres de Afganistán y de muchas naciones del África subsahariana. A pesar de estar en paz, esto ocurría porque las tasas de mortalidad y emigración se disparaban en los años 90, mientras que el número de nacimientos para reemplazarlas caía en picado. La situación actual es que hay menos mujeres ucranianas que tienen hijos que lo que se podía ver en el pasado. De hecho, las mujeres ucranianas tienen la segunda tasa de natalidad más baja del mundo. Esto significa que no nacen suficientes niños para reemplazar a la población. A diferencia de muchos países occidentales que compensan sus bajos niveles de natalidad con altos niveles de inmigración en Ucrania, hace décadas que se va más gente de la que entra. Como resultado de todos estos factores, la población de Ucrania ha disminuido cada año desde más específicamente, ha disminuido casi un 20% en los últimos 30 años. A causa del éxodo de la población y a la baja tasa de natalidad, Rusia se enfrenta a problemas similares, pues solo ha registrado 3 años de crecimiento demográfico en los últimos 30 años. La tasa de natalidad actual de los rusos es de 5 hijos por mujer y tienen una tasa de inmigración ligeramente positiva. Ahora, el número de nacimientos en Rusia no es fácil de determinar. Esto se debe a que hay muchos grupos étnicos diferentes en Rusia y estos tienen menos hijos que los otros grupos. Sin embargo, podrían volver a intentarlo en un futuro. Como la población de rusos sigue disminuyendo, mientras que la de otros grupos sigue aumentando, es posible que exijan más autonomía